Hola, Multiverso no ha dado noticias oficiales hoy, pero sí el CEO, Tony Hyun, está respondiendo preguntas en su cuenta personal de Twitter. Bueno, básicamente habla de los errores de Xbox y un poquito cosas más, ¿no? Vamos a leer eso y luego vamos a jugar unas partidas mientras comentamos el estado actual del juego y algunas cositas que ya me están empezando un poquito a preocupar. Pero bueno, empecemos. Vamos a leer primero los posts de Tony. Te lo puso literalmente hace un par de horas. Bueno, básicamente dice: gracias por los comentarios. El equipo está trabajando duro en ello. Algunas de las configuraciones y características que faltan en la beta abierta son las entrantes, los colores del equipo, las estadísticas finales del juego, que la gente le pide mucho, pero bueno, el cambio de lado y el ataque neutral con la configuración de buffer de entrada ajustable. Mucha gente está quejando de que al final no veías tus estadísticas. Realmente no es un MMO, no es relevante en este tipo de juego, gente. Sé que le gusta ver ese tipo de estadísticas, pues es minúsculo, ¿no? O sea, si metes 500 de daño, pero tu rival te ganó, pues no importa nada, ¿no? Realmente los porcentajes solo importan en el laboratorio para saber a qué porcentaje matan tus ataques y tus especiales y tal, ¿verdad? Pero bueno, bueno, ahí para lo que lo querían, eso ya va a estar. Pero bueno, hay muchísimas cosas de la beta que no están ahora en el juego y no tiene mucho sentido. Acá le preguntan, a ver, muchas de estas características que están implementadas actualmente están en prueba y lo habíamos planeado. Eso quiere decir que no llegaron a tiempo, gente. O sea, claramente estas cosas iban a llegar y no les dio tiempo, entonces no lo implementaron para que aún así el juego no tuvo un buen lanzamiento, para que no esté todo roto el juego, ¿no? Que tiene muchos bugs, pero por eso no implementaron estas cosas. ¿Ves? Pero quedamos fuera debido al tiempo, ya que tuvimos que reconstruir cada pantalla, característica nuevamente para emitir nuestro nuevo código de red. Lo de Unreal Engine 5 le dio muchísimos problemas, gente, que es algo que yo le había dicho, ¿no? De que portar todo el juego le habrá tomado unos 6-8 meses, si no más, y aparte hacer el modo PvE tal, ¿no? Con el gameplay. Entonces prácticamente fue hacer un juego nuevo en un año otra vez, pues no llegaron a tiempo, ¿no? Y por eso, por más que sea un Multiverso 1.0, parece una beta otra vez. Pero bueno, espero que el contexto sea útil. Bueno, le pedí like, la verdad que no se lo merece. Acá le preguntan sobre el rendimiento de Xbox y dicen que en el próximo parche debería ayudar con el rendimiento. Debería, dice. También le preguntan de hecho casi no hablan de Play 4, pero también con muchos comentarios en los vídeos de que Play 4 y Play 5 va bastante mal. Pero bueno, acá va a haber un comentario sobre eso, global, para consola en general, ¿no? Y acá le preguntan sobre el pase, ¿no? Que mucha gente se queja de que no se puede conseguir mucha experiencia en el pase. Pero eso se va a solucionar, la gente, no se estresen por eso. Eso es minúsculo comparado al problema que se te crasheen todas las partidas. Por cierto, también me han preguntado sobre PC. En PC también hay problemas, pero en consola es 10 veces más grave. Ni siquiera tiene esa sesión, se quedan autentificando, se buguea, se crashea la partida. En PC el problema más grande que tenemos es lo del 2 vs 2 y que entra a la partida y te echa. O sea, eso es un gran problema, pues no te deja ni jugar, no siquiera que va lento, no te deja jugar, ¿no? Entonces tienen que solucionarlo urgente y un poquito preocupante. Ya en Twitch hay 7000 espectadores, ya bajó mucho, ya va rondando los números de juego muerto. Y es una pena, ¿por qué? Porque el juego debería ir en alza porque es su primera semana de lanzamiento y no a la baja, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar un par de partidas y vamos comentando esas cositas. Poner la música del juego. Por cierto, dígame si les gusta que los gameplays sean así, en plan todo de seguido, o les gustaría que sean vídeos más pausados. Pero antes de jugar, quiero ver cuántos jugadores tiene Multiverso actualmente en consolas. En PC. En consolas no podemos saberlo, pero Steam en PC sí nos deja saber exactamente cuántos jugadores tiene un juego al tiempo, ¿no? O sea, en tiempo real, ¿no? 50.000 jugadores, gente, le voy a mostrar. Son 50.000 jugadores, como verán, 50. Y el pico máximo fue unos 153.000 de la beta. Y esta vez llegó a 114.000. Esta vez Multiverso llegó a 114.000. Pero bueno, son buenos números, la verdad. Ojalá mantuviese ese número. Obviamente esto va a bajar, ¿no? Pero con 25-30.000 sería muy bueno. Pero el juego está fracasando en rendimiento. No tiene muchos problemas, en serio. Pero bueno, me cambié el personaje. Ayer estaba haciendo las misiones. Que por cierto, para los que vieron mi vídeo de ayer sobre las misiones, es el mejor mini eventito que hay de Multiverso. De verdad, les digo. Como verán, mira la experiencia que te dan. Yo lo estoy por terminar. De hecho, en este directo lo voy a terminar. En este vídeo, perdón. Que mucha gente piensa que son directos. Yo subo los vídeos en estreno para que pues puedan comentar y debatir ahí en los comentarios. Y si tienen preguntas, si alguien ya sabe, se las puedan responder. Es más por eso, gente. Y les invito a que se pasen a mis directos principales en la otra plataforma, no ya saben cuál. Estoy todas las noches ahí en directo, ¿no? Pero bueno, esperemos que siga creciendo el canal. Por cierto, sin querer vi el gameplay de Agente Smith. Si vieron, ya saben que yo no subo leaks, no subo ese contenido al canal, pero me salió en YouTube. O sea, en Twitter no me había salido nada. Ya me habían avisado. Yo no lo quería ver, ¿no? Y me salió. La verdad que no me gustó mucho, pero bueno, sí lo vieron. No les promuevo que vean el leak, pero sí lo vieron. Díganme qué les parece el gameplay. Pero bueno, lo quería comentar porque me pasó hace un par de horas. Y nada, gente, el evento. ¿Cómo es el evento? Que yo en el video ayer no me expliqué muy bien. O al final de los gameplays sí me di cuenta de cómo funcionaba realmente. Básicamente subir niveles de personaje.
personajes. Si son jugadores nuevos y ya subieron sus primeros personajes como Guardia Banana y Wonder Woman, creo que te lo regalaba, o Shaggy, por hacer el tutorial o lo que sea, ya habrán subido niveles muy altos sus personajes y no le va a dar opción, ¿no? Jueguen con los jugadores gratis, con los jugadores full free to play. ¿Por qué? Porque son los que más bajo nivel van a tener, y si no le alcanza el martes van a haber nuevos personajes gratis, otros 4. Sí o sí, 2 nuevos no van a tener ustedes, y ahí van a aprovechar a subirle a por lo menos 3 niveles. A nivel 3 es súper fácil subir los personajes. Pero bueno, vamos a jugar a ver quién tengo nivel más bajo como para subirlo. Nivel 1, nivel 3, Guardia Banana nivel 1. Raindog podría subir, no quiero jugar con Raindog. Vamos a jugar una con Shaggy mientras pienso. Por cierto, hice una encuesta en el canal de YouTube de la pestaña comunidad, y de qué moneda le gustaría más farmear, ¿no? Y la gente quiere la de luchadores. Así que supongo que son jugadores nuevos, ¿no? Es un juego de peleas, lo que más querés tener son los personajes, los jugables, luego las skins y más cosas, ¿no? Estéticos. Pero claro, no se tienen que estresar realmente. ¿Por qué? Porque, uy, era un 2 vs 2, querías jugar 1 vs 1. A ver si se crashea, porque los personajes en algún punto, un mes o 2, va a tener todos. Y luego, ¿qué vas a hacer con esos puntos? No te van a servir de nada, porque solo sirve para comprar personajes, ¿no? Entonces es normal que te cueste más conseguir personajes al principio, ¿no? Tampoco es como para estresarse. Y también hay personajes gratis cada semana, perdón. Pero bueno, completen ese evento, le va a dar muchos puntos de fragmento de peleador para comprarse al Joker o algún personaje que quiera, ¿no? Y ya tengo 7000, creo. Sí, tengo 7000, un poquito más. Pero, uy, mi Jason está AFK por eso. A ver, estoy muy concentrado en el gameplay, chat. Como le decía, yo no me pienso comprar al Joker porque me iba a comprar la Agente Smith, aunque ahora su gameplay no me llamó mucho. No soy fan de Matrix, pero bueno, me quería comprar los nuevos personajes, ¿no? Y la verdad que no... Está bien, pero no me llamó mucho su gameplay, la verdad. Supongo que tiene habilidades así de las películas y tal, ¿no? Como que si sos fan te va a gustar mucho más, pero... Sobre el evento PvE, que muchos me preguntan también de cómo se completa, cómo se termina y tal. Eso lo van a mejorar, gente, en mi vídeo Multiverso se arrepiente. Ahí hablo de los cambios nuevos que van a meter. Lo del pase también, muchos comentarios veo que no vieron ese vídeo, son nuevos en el canal. O sea, la gente ve 2-3 minutos del vídeo y se sale, ¿no? Yo hago vídeos largos porque suelo mencionar muchas cosas en los vídeos. No me gusta hacer vídeos cortos, en plan de 2-3 minutos. Pero quiero también que se interese en el canal y no solo vengan por una noticia que lo pueden leer en Twitter, ¿no? Por eso que hago este tipo de noticias gameplays. Que por cierto les pregunté al inicio del vídeo si les gustaba. O sea, si les gustan los vídeos así, lo hago así. Si no, hago solo vídeo hablando. Porque el vídeo ayer se me hizo un poco largo. Duró como 24 minutos. Ya es muy largo ya. Me gusta subir así, la verdad, pero bueno. No se crashó. Ayer, en el directo de ayer estuvimos jugando con viewers unas 3 horitas. Se me crashó bastante las partidas. Ya juego 1 vs 1, el 2 vs 1 muy caótico. Y me distrae mucho, ¿no? Para mí, pues mientras jugar y mientras hablar es difícil, que te parece una tontería. Sobre todo porque sé que estoy grabando un video, no es un directo como tal. Bueno, sí, voy a subir a nivel a 4 al Shaggy o algo así. Pero bueno, gente, hay que mejorar el estado del juego urgente. Sigue siendo muy... Me sorprende el número, mejor dicho, de jugadores que hay en Steam. 50.000 es bastante, gente. Ahora mismo, mientras estoy grabando este video, están jugando 50.000 personas. Eso es una locura, está bastante bien. Y en consola no hay forma de saber, pero apostaría que entre ambas llegan a los 30.000 o tal. Si Multiverso no estuviese bugado, diría que unos 50.000. En consola se juega muchísimo. Este es de PC. Bueno, tiene el logo de Xbox o de Play, es de PC. Pero la mayoría son gente de Play, la que me toca siempre. La que me toca jugar. Este mapa es el mejorcito, ¿no? De los nuevos. El de este la gente le hateó mucho. Uy, Raindog, por cierto, con Raindog no creo que no... En 2 vs 2 me habrá tocado. Nada, el spam de pataditas, chat. Vamos a jugar con Jason o Guardia Banana. La gente siempre pregunta la skin de Guardia Banana. La skin de Matrix. La verdad que está bastante bien. No creo que den otra vez esa skin de nuevo, pero seguro va a ser recurrente que van a meter eventos así. Por eso les recomiendo a la gente que se descargue la otra aplicación de Yago Directo, no, porque sé que van a hacer más drops. Van a haber más drops. Probablemente cuando llegue Agente Smith haya otro. Pues, aunque no le guste tanto esa otra plataforma, pues se farmean
gratis las recompensas, ¿no? Y así, si apoyan esos drops, pues Multiversus considera que está funcionando la promoción. O sea, funciona de la siguiente manera, ¿no? Warner mete los drops. O sea, se fusiona ahí con Twitch para hacer la promoción, ¿no? Twitch, ¿qué gana? Justamente que jugadores nuevos que no tienen Twitch se descarguen la aplicación, ¿no? Y a lo mejor le termina gustando la aplicación y se quedan. Y de alguna forma nos ayudan también a los nuevos streamers, ¿no? Que los streams, los juegos de pelea en general van muy mal. Justamente a mí me gusta más ser streamer. Yo empecé siendo streamer como tal. Entonces si se descargan la aplicación, ven los directos y tal, y sube los números de tal, claro que van a meter más drops. Así lo tienen muchos juegos, Overwatch, Rocket League. Brawlhalla tiene miles de drops, skins y tal. Viene bastante bien, la verdad. Eso es todo, amigos. Aprovechamos a jugar con subs, gente. Únanse. Ayer no hice stream en YouTube. ¿Por qué? Porque yo subo mis vídeos a las más o menos a las 7, 8 de la noche ahora en mi país. Ahora estoy subiendo a las 8. Ayer lo subí a las 8:30. Y cuando subo el vídeo, luego prendo directo, YouTube como que recomienda el directo nomás y el vídeo como que se medio muere, ¿no? Y claramente mejor el vídeo un poco más editado y tal. Que mis gameplays casi son sin editar, me gusta grabar los vídeos así, por eso les pregunto. En verdad, si voy a hacer una encuesta mañana y voten ahí, si les gustan los vídeos del canal. De cómo, por cierto, hoy creo que vamos a hacer el modo PB. De cómo les gustaría los gameplays, ¿no? Va a no subir solo lo de Tony, hablar 2 minutos. Entonces hago un gameplay, hablamos de todo el juego y tal. Y así me permito poder subir un vídeo al día también, ¿no? Estoy por subir a Jason al... No, me falta muchísimo. Ah, Chaggy al 4. Off stream lo voy a terminar. Esta noche lo voy a terminar el evento. Por cierto, en las encuestas, eso que le dije, la gente lo que quiere son las monedas de peleador. Y las PER tienen 1% de votos. Luego creo que era Glemium y Prestigio. A ver cuánto llevamos de directo. Le voy a mostrar la encuesta que hice. Está participando mucho, me gusta. Hace meses hago una encuesta al día sobre Multiversus. Tiene 200 votos, gente. Le voy a mostrar después de esta partida. Eso es tabú. ¿Cómo puedo tener 2? Tabú, ¿no? Vamos a jugar contra el panita Shaolin. Uy, guardia banana me revienta porque Jason es como una piñata para los que tienen así. Para los que son rápidos y tienen objetos como la lanza. La lanza funciona como un objeto. Tiene mucho rango. Rollito, la espada de Finn y tal. Yo aparte que no estoy muy cómodo jugando con teclado. Tengo muy instalado lo de saltar por arriba y cosas así de la beta. Como que era mucho más ágil el personaje de salto y downer, por ejemplo. Esto es súper lento ahora. Hay que cambiarse el chip del gameplay realmente de cómo es ahora. Pero yo estoy esperando a que den ese primer cambio. No sé si va a llegar la primera season o cuando llegue. Porque ahí, como Tony dijo, ya sabían que no iban a llegar a terminar de hacer todas las cosas. Por eso algunas opciones no hay en Multiversus que ya había en la beta, ¿no? Por cierto, estoy viendo Alien Force, gente. En 10 God, gente. A ver si llega la temporada de héroe de Multiversus. Uy. No, qué mal ahí. Yo tenía mucha vida todavía como para pelear. Me rendía que voy a jugar con mando, gente. Tengo que comprar un adaptador para el mando de GameCube, creo. Yo tengo el mando original, entonces cuando pongo el adaptador original no me reconoce. Me reconoce como un USB nomás la PC. Tengo que comprar un adaptador aparte.
Yo realmente jugaba con mando de Play y multiverso. Yo jugaba en la Play 4. En Xbox también jugué, pero me gusta más el mando de Play para jugar de pelea. Díganme que juegan, gente, con mando de Play, Xbox, teclado. Creo que no le pregunté todavía esto. Ayer vimos un torneo 1 vs 1, gente, de Hungrybox. Una horita vimos. Estaba interesante, pero está muy roto el juego, está muy desbalanceado. Ya la revancha porque jugó bien. Se me hace un poco largo el vídeo, pero bueno. Tampoco había mucho que comentar hoy. Por cierto, lo bueno es que ya hasta del SEO sabemos que es urgente lo del parche de Xbox. Si ven este vídeo hasta acá, son los watts, que sepan. Muchas gracias por apoyar el contenido. Hago una pausa para recordarle eso. Es muy crítico lo de Xbox. De verdad. Y en Play 4 es global. Porque la verdad que solo en el comunicado habían dicho Xbox, pero es para todas las consolas el parche que están trabajando. Cuando el juego esté bien, en el sentido de que no esté roto y tal. Y a ver si ya tengo un mando. Voy a subir gameplay puro y más editado, ¿no? Pero de momento díganme eso, si les gustan los videos así. Comentamos la noticia del día. Básicamente para que eso, ustedes sepan que al día siguiente ya yo voy a estar hablando. Si salió algo de Multiversus, cualquier noticia que sea de, no sé, el nuevo parche, si hay un nuevo error o lo que sea, saben que yo voy a mencionar en mi vídeo esa noche, ¿no? Esa es la idea con estos vídeos realmente. Claro, para no ponerme a hablar, como ya está el juego, pues jugamos unas partiditas mientras. Creo que es un poco más dinámico así. Pero bueno, ahí me van a comentar. Mañana voy a hacer una encuesta en la pestaña comunidad. Invito a que participen. Uf. Buena. Eso es todo, amigos. Como quiero la skin de Jason Comic. Sé que parece el shading. Me gusta mucho esa skin, loco. Soy muy tacaño. O sea, como yo no le estoy metiendo dinero al juego, sé que va a llegar. O sea, hay personajes. Samurai Jack, por ejemplo, está liqueado, ¿no? Realmente tiene un easter egg directo. Sé que si sale, me va a meter una skin que me va a gustar y la querer comprar. Como que me estoy ahorrando el Glemium. Aunque yo Samurai Jack tenía pensado en el gameplay viejo de la beta, que era el juego era muy ágil, ¿no? Samurai Jack es muy rápido. ¡Uy, no! Está roto guardia banana. Todavía no hice mi tier list por lo que le comenté de que estoy esperando que el juego que funcione bien, ¿no? No me pasa adecuado hacer tier list cuando el juego está rotísimo. En el mal sentido. En general está muy balanceado también el juego. Cuando llegue el primer parche y ya sea más decente la jugabilidad, a lo mejor ya subo mis tier list. De hecho tengo en Twitter publicado una tier list que yo había hecho. Una apuesta al personaje que yo pensaba que iban a estar más rotos. Uff. Tenía mucho daño ya encima. Esa lancita me revienta, gente. Si me gana se va a quedar un poco XD porque la revancha no le va a dar demasiado largo y va a hacer el vídeo. Casi nunca uso el neutral porque tengo que soltar las teclas. Creo que es una muy buena habilidad, de hecho. Pero no me sale natural. No. Ay, yo no tengo mi poder.
¡No! ¡No! ¿Le voy a revancha o no, gente? Che, estoy sintiendo mejor las partidas. Estoy sintiendo mucho más ligeras las partidas. Voy a subir, me da un poco igual. Considero que los que le gusta al canal van a ver todo el vídeo. Sobre las tier list y tal, en los directos puede que hagamos, pero como vídeo como tal todavía no le voy a subir. Porque veo que puro contenido suben de eso y no... Porque es lo que más visita da, pero realmente no... El juego está roto, ¿no? De eso hay que hablar primero. Cuando se arregle el juego hablamos de eso. Ah, me reolvidó esa habilidad, loco. Quiero hacer un torneo de full Jason, chat. Si quieren jugar algún día el torneo, únanse al Discord, ¿sí? No suelo promocionar mucho el Discord, pero es que está en mi Twitch y mi YouTube está el... Ya mencioné, no quería mencionar en todo el directo. Igual es un poco meme eso de que te censura Twitch. Quiero hacer un torneo de full Jasons, pero bueno, voy a esperar que la gente se compre el pase para que lo tengan todos, ¿no? Y quiero que vaya mejor los servidores para ese torneo, si no va a ser un poco fail, no se crashea y tal. ¿Me muero? No, chat. Un poco fail. Es muy largo el vídeo. Pero bueno, le voy a mostrar después lo de la votación y ya pagamos por ahí. Tengo la sensación de que van a comentar algo esta noche porque Multiverso publica muy tarde sus noticias. Muy tarde. Entonces no me da margen. Yo a la tarde es que puedo grabar los vídeos y ellos publican las cosas literalmente una hora o 2 horas de la hora que yo subo vídeos. Entonces, por suerte hoy comenté lo de Tony y tal, pero no, la verdad que no había mucho. Siempre publican en la noche. O sea, tiene sentido, en la mañana van trabajando y pues a la noche le dicen al community manager, el que maneja la cuenta de Twitter, de puede hablar de esto, tal, lo que sea. Vamos, se viene remontada, gente. Le tiene fe al admin, gente. Ah, horrible la lanza, gente. Demasiado roto está. Demasiado roto está porque tiene super prioridad y no le castiga. Si vos le pegas no le puede pegar la lanza porque no es el personaje, es el objeto del personaje. Por eso es que le digo que funciona como objeto y está súper roto. Mira, tiene prioridad para atacar. ¿Ves? Me gana sí o sí a mi ataque, chat. ¡No! Me gana con la pura lanza, gente. ¡Vamos! GG. La revivía. GG. Uy, las misiones. Bueno, le voy a mostrarle la encuesta, gente. Esta es la encuesta que hice. A ver, no se ve muy bien. Acá. Ahí. Eso yo lo hice hace 3 horitas, ¿no? Sí, 3-4 horitas casi. Básicamente, en este mini evento de Wonder Woman, que termina el 6, creo. Tiene mucho tiempo, ¿no? La gente lo que más quiere son los peleadores. Se entiende, ¿no? Y con los peleadores te da Glamion, así que realmente tiene sentido. Y los puntos de prestigio son muy got, pero para conseguirlos son difíciles. Por eso también nos va a beneficiar cuando el Battle Pass consigamos la experiencia más rápido, porque así nos va a dar puntos de prestigio. Porque si no sabían, cuando canjeas skins, banners y efectos que te da puntos de prestigio, ¿no? Del pase. Por eso habrán notado que sube de repente su punto de prestigios. Y bueno, este no interesa a nadie realmente los fragmentos. Este es el eventito que ayer lo comenté, ¿no? Mejor mini evento. Está bastante bien, la verdad. Pero bueno, ya me qué tal le va el juego, gente. Sí, tengo muchos problemitas, pero bueno, esperemos que se solucione ya. A ver, esto lo voy a terminar esta noche. Me faltan 2 personajes. Pero bueno,
Muchas gracias por el video. Se queda un poquito largo, pero bueno. Díganme si quieren que edite más los videos, sean más cortos. A lo mejor hago 2 partidas en lugar de 3. Y nos vemos esta noche. Vamos a jugar con suscriptores, así que nos vemos en el directo y en el siguiente video. Chau, chau.